¿Qué tal? Muy buenos días. Tengamos en la Ciudad de México, en este día mezclado, humedad, soleado, calorcito, al rato granizo, y si nos va bien, sin temblores, ¿verdad? Entonces, estamos en el siguiente capítulo de Decodifícate y tenemos en verdad una gran invitada el día de hoy, la maestra Alejandra Olivares, que tenemos el gusto de, pues debido a toda su agenda, que está siempre bien ocupada, tiene mucho trabajo, pues nos hizo un espacio y vamos a platicar sobre un tema bien interesante. Ale, ¿te puedes presentar hacia al público? Carmen, ¿cómo estás? Buena tarde a todos. Pues mi nombre es Alejandra Olivares, soy psicóloga clínica, psicopedagoga y tengo la maestría en neuropsicología. Atiendo pequeñitos hasta adultos con diferentes tipos de patología y trabajo todo el área de inteligencia emocional e inteligencias múltiples. Ya conocemos fíjense, el gran currículum que presenta la maestra. La maestra es chilena. Les quiero compartir que yo tengo grandes amistades chilenas, entre esas es Alejandra. ¿Cuántos años tienes viviendo en México? 17 años, 17 años. ya tengo. Entonces, como se diría, Ale, hermana, ya eres mexicana. Soy mexi chilena. Mexi chilena. Exactamente, Mexi chilena. ¿Y por qué la invitación hacia Ale? Ya escuchamos el gran currículum que tiene la maestra Alejandra, porque gracias a todos sus comentarios que me han estado llegando a mi inbox de mis redes sociales, en algunas ocasiones me han mencionado qué pasa con los niños y la decodificación. Derivado de la pandemia, y eso es lo que platicaba con la maestra Alejandra, la pandemia nos vino a cambiar a muchos una cuestión, la forma en que vemos la vida ahora. Ahora sí, pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, ¿no? A muchos, pues sí nos hizo dar una conciencia diferente y entre eso, pues como adultos, algo bien importante, no olvidarnos de la parte de los niños. Y porque en los niños, voy a contar rápidamente, ¿qué pasa en la decodificación? ¿Se pueden decodificar niños? Claro que sí. Los niños, desde que, de hecho, no voy a hablar hoy del proyecto Sentido, que eso es algo que por el momento no lo vamos a abarcar, pero la importancia desde que el niño nace hasta por lo menos 9, 10 años para poder decodificar los dientes de los niños. ¿Qué pasa en la decodificación? Que en la decodificación, entre esos rangos de edad, no se decodifican a los niños, se decodifican a los papás. Pero ¿qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con si el niño tiene caries, si tiene mucha caries, si el niño los hábitos de alimentación, etcétera? Entonces, por eso estamos aquí con la gran maestra Alejandra, que nos va a explicar, y ahora sí cuéntanos, Ale, ¿cuántos años llevas trabajando con los niños? Tengo más de 15 años trabajando con niños. En este momento tengo mi consultorio personal, donde trabajo todo el área de neuropsicología y a la mañana trabajo en una escuela muy importante de la ciudad como licenciada en educación primaria, Qué titular de interesante. España, puros pequeñitos. Entonces, pues aquí estamos realmente a profundidad trabajando en lo que estás desarrollando y te estaba escuchando en el tema de la biodecodificación de los niños. Excelente, muchas gracias, Ale. Ale, ¿y qué edades son las con las cuales tú has trabajado desde la pandemia a ahorita, el rango de edad de niños? En realidad en la pandemia, Carmen, he de contarte que detonó toda Mm, esta parte de entender, tú eres la entendida en dientes y la biodecodificación, de que así como un dentista requiere esta parte de atención claro, mensualmente, semanalmente, depende de la patología o lo que traiga, detonó toda esta área emocional desde niños muy pequeños. ok. Empezaron a notar papás, o sea, me llegaban niños, no sé, de 1 año, no camina, o ¿qué crees? Me doy cuenta que gatea hacia atrás, ¿en qué influye? ¿Qué pasa? O Ajá, sea, diferentes patrones que con esta vida rápida de esta ciudad no logramos comprender. Y eso pues empezó a hacer que yo tuviera pacientes más pequeñitos. Te comento, ok, desde 1 a 3 años, el paciente más pequeño quizás tenía 3 años. Ahora empecé a ver niños de 1 año que los papás empezaban a notar diferentes tipos de actitudes que los llevaban a creer, a suponer y con todo cerrado, pues creo que los únicos que podíamos salvar almas y corazones
éramos de cierta manera todos los especialistas en el corazón, en las emociones, Ok, ¿no? ¿y qué tipo de actitudes viste tú en esos niños que llamaron la atención de los papás y que decidieron ir a buscar tu atención Por y tu ayuda? ejemplo, niños que se comían las uñas durante todo el tiempo, niños que se arrancaban cabello, niños que se arrancaban pestañas. Más pequeñitos, me llamó mucho la atención un pequeñito que su mamá me decía, no lo había logrado observar, pasaba mucho tiempo con la abuelita, que mi hijo gatea hacia atrás. ¿Tiene alguna implicancia? ¿Está mal? ¿Tiene alguna patología? Y parece muy irrisorio, pero eso va desarrollado un poco con la psicomotricidad fina, con la psicomotricidad gruesa, y con todo lo que va a venir desde la primaria en adelante, no tiene una Ujú. implicancia negativa. Sin embargo, va totalmente relacionado con las inteligencias múltiples Ok, y sí. totalmente relacionado con la inteligencia emocional. ¿Las inteligencias múltiples son las que descubrió el doctor Gardner? Así es. Ah, ¿nos puedes platicar un poquito Por más sobre eso? supuesto. Por ejemplo, tú para elegir una carrera, yo puedo decir, Carmen es una persona comunicativa, tiene la habilidad lingüística, tiene la parte inter. La intra es hacia adentro, Ok. introspección, cómo me conozco, cómo manejo mis emociones, que eso es lo que está relacionado con las inteligencias emocionales, con la parte de inteligencia emocional. Y la inter, cómo yo me desarrollo en un medio, qué capacidad tengo yo de solucionar un problema, de ser tolerante a la frustración. Y aunque no lo creas, también eso va desarrollado con la inteligencia emocional. Entonces, todas esas habilidades se pueden medir a partir de los 6 años. La lingüística, la matemática, la abstracta, la musical, la inter, la intra, la verbal, la parte creativa. Hay niños, hace unos días llegaba un papá y me decía, es que desde la escuela me dijeron que mi hija pues necesita regularización, pero yo no quiero porque son palabras duras decirle regularización. Quiero comentarle que va a aprender más y me llamaba mucho la atención porque dije, ¿cómo hemos encasillado la educación? A de que Claro. si no tienes 10 no eres un niño bueno. ¿Y qué crees? Un niño de 10 que no tiene inteligencia emocional no va a saber desenvolverse en la vida. Una frustración ante un problema, un duelo, una pelea con la compañerita en la primaria que le dijo cara de araña y eso en un niño pues tiene una Ujú. implicancia, ¿no? Claro. Si no sabes esa parte de ser tolerante, de negociar y de mediar, que en estos momentos son palabras incluso entre adultos muy difíciles, no te sirve ser un niño de altas calificaciones. La calificación es una cuestión cuantitativa, numérica, que como padres le damos un valor. A veces la implicancia la tenemos nosotros, pero creo que la sociedad lo que nos está pidiendo y lo que realmente vale son niños con inteligencia emocional. Fíjense algo muy interesante que acaba de comentar la maestra, la tolerancia a la frustración. En decodificación de dientes de niños se ha encontrado una gran relevancia y relación entre la caries y la baja tolerancia a la frustración en niños y que también me imagino que es un reflejo de esa baja frustración de los papás hacia el niño, ¿no? Sobre todo por las expectativas, Carmen. Ok, Yo como mamá a lo mejor fui niña de 10, ¿no? Digo, es un ejemplo. sí. Y resulta ser que me tocan niñas súper creativas, niñas incluso algunas veces los papás me dicen súper hippie. Yo no entiendo, doctora, por qué un niño de los 14 en adelante, incluso te diría un poquito más chico, entrando a la secundaria, está buscando identidad. Con lo que yo Mm, tengo para relacionarme, busco una identidad. Por eso es importante, si tengo un papá, una mamá, independiente de la situación, divorciados, que hay un duelo, separados, si hay una abuelita, si hay es dejarlos que busquen. Yo doy claro. un referente, pero es dejar que lo busque. Y sí, está totalmente relacionado incluso luego en las pronunciaciones, en las áreas del lenguaje, en todo lo que tiene que ver con la dislalia, con las áreas guturales. Todo eso tiene una implicancia en las áreas emocionales. Fíjense que lo que está hablando la maestra de la forma de, pues, hablar, lenguaje de los niños. Si hay problemas del lenguaje en los niños, hay una, y lo tengo que decir como tal, hay una gran relación de la lengua con la parte materna. Sí es. Entonces, fíjense esta parte de inteligencias múltiples que es lo que busca finalmente este proyecto de Decodifícate, es crear un sistema de sanación innovador, pero con todas estas áreas involucradas, porque no nada más, yo como dentista lo tengo que decir, Así es. llevo en el área dental prácticamente 33 años Toda una de vida. mi vida, tengo en mis años, no voy a decir cuántos, ¿verdad? Pero imagínense, no. Lo sanas, lo sanas, lo Lo sanas sana y fuera estamos. arrugas y más con la acupuntura estética Exacto, que ya aprendí, exacto, nada. exacto. Pero toda esta parte de lo que hablas de las inteligencias múltiples,
Yo creo que ahorita es muy necesario, como lo comentas, no encasillarnos en un área únicamente, sino expandir la mente, ¿no? Ahora, esta parte de inteligencia múltiple, ¿cómo ayuda al desarrollo del cerebro? Pues mira, el desarrollo del cerebro está asociado con todo lo que son las emociones. Ok. Totalmente, o sea, yo puedo Ujú, ser, hace unos días, si te pongo un ejemplo, sin nombrar a los pacientes por privacidad, claro. son papás que tienen un adolescente para pasar a primero de secundaria, la chiquita está en primaria y me comentaban que antes de que naciera le dijeron pues prácticamente a silla de ruedas. La mamá todo el tiempo, sus sentimientos, lo que generó fue de aprensión, fue de miedo. Eso es intrínseco. Cuando un bebé nace a partir de los 3 meses ya escuchó voces, ya conoce la voz del papá o de los que habían en su entorno y reconoce las emociones que la mamá generó durante el embarazo. Qué Por interesante. lo tanto, cuando el bebé nace, a veces decimos, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué tiene el sueño cambiado? El Ujú. bebé viene programado, es algo intrínseco, no lo sabe. Lo expresa cuando coge los piecitos, lo expresa cuando mueve sus manitos, los ojos. Y obviamente yo porque estoy en este tema, tú porque estás en este tema, pero llega mucha gente diciendo, si me lo hubiesen explicado antes, realmente toda el área de inteligencia emocional y el cerebro está desarrollado conforme a emociones. ¿Y por qué te lo digo? Hay personas que tienen efectos postraumáticos. Ok, Todo eso sí. desarrolla una emoción. Hace unos días, y con el permiso de mi paciente, porque lo va a ver, me decía una paciente, estuve en la escuela militar y decidí salirme. Ella despierta a las 3 de la mañana pensando que ya le toca levantarse y que ya tiene que cargar su arma y que le digo, eso es un efecto postraumático. Es Sí, algo que tu cerebro ya genera una emoción. ¿Cómo lo estamos trabajando? Estas inteligencias múltiples de reconocer que soy un individuo con capacidades y decisiones claro. y que no por haber salido, porque ahí hay un duelo también, es trabajar el duelo, Sí. quiere decir que eso me persigue. Hay que hacerse amigos de los miedos, de las emociones y también de lo que no creo capaz de ser. Por eso el cerebro está, toda esta parte química, la serotonina, la oxitocina, la endorfina, está relacionada con las emociones. Por eso una crisis de pánico Ok. o una crisis de ansiedad, dices, me va a dar un infarto, pero en realidad lo que estoy haciendo es hiperventilando, es algo per se. El cerebro me lo genera y lo refleja las emociones. Fíjense, quería tomar aparte esta cuestión de proyecto sentido, pero voy mucho a lo que acaba de comentar la maestra. En decodificación o biodescodificación, tenemos el concepto de proyecto sentido. ¿Qué es este concepto de proyecto sentido? Que nos dice que nosotros no es que nacemos y ya se empieza a formar nuestra biografía, ¿no? Por decir. Proyecto Sentido abarca varios libros. Un dato bien interesante que nos dice que el Proyecto Sentido va de nuestros antecesores, incluyendo papás. ¿Y qué pasó 3 meses antes, por lo menos, de ser concebidos? Fíjense que esa es de la parte de Proyecto Sentido. Y como lo han visto en mis redes sociales, hemos estado hablando de la epigenética. Y es un poquito lo que está hablando la maestra. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si es, en este caso, quisiera que nos pusieras un ejemplo. ¿Tú cómo viste el comportamiento de tus alumnos, de tus niños y de tus pacientes previo a la pandemia y después la parte post pandemia? Fíjate que previo a la pandemia, pues bueno, estar en línea fue toda una experiencia. Ok, Descubres que subestimamos los niños y la ok, tecnología los desarrolló. O sea, ellos empiezan a creer en ellos mismos. Sé para qué sirve este botón. Empiezan a desarrollar la parte social por medio de una pantalla. Regresamos y el mundo cambia. Yo tenía muy poquitos y ya esta parte de contacto lo habíamos perdido sí, durante casi totalmente. 3 años. Sí, Entonces era como retomar cuando entras al primero de kinder. Todos somos amigos, la misa es de todos, a todos los quieres. Recuerden la formación, recuerden que hay una organización, recuerden que hay reglas, que hay límites. Eso costó, ¿qué te gusta? Un año, porque al principio era yo soy la primera, todos querían ser los primeros, porque en nuestro medio de confianza, pues sí, éramos los primeros, ¿no? sí. Toda la parte social fue la que yo vi que costó, incluso la parte de hábitos, Carmen. Ok, La parte de reconocer que todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me levanto, me lavo los dientes, se perdió, porque en casa sí. pues el niño se levantaba incluso en pijama y era un mundo diferente. Aperturamos las puertas de nuestra vida privada.
Es posterior, cierto. pos- A ver cómo está nuestra recámara o el lugar en donde estábamos, ¿no? realmente Sí. ya no podíamos fingir quiénes éramos, abrimos Sí, realmente el quiénes somos, ¿sabes? Y eso es interesante. pues un conocimiento, el quiénes somos es un área, ahora sí como diríamos en la escuela, es una unidad de indagación, es un sistema, Un ¿no? FBI. Exacto. Entonces, ahorita este último tiempo, lo que pasó, retomo un poco, al principio e intermedio con los papás, vi papás muy desesperados, Ok, algunos muy asustados porque no conocían a sus hijos, no sabían quiénes eran sus hijos, y otros como no cayendo en la realidad por lo que estaba pasando. Ya regresando, que estábamos híbrido, vi papás muy temerosos, no solamente por ok, la qué pandemia, interesante. sino que por qué iba a pasar con ese niño que ya se acostumbró a estar 2 años dentro de casa. Otros papás que decían, quiero mantener mis 10. Otros que decían, no, yo quiero que vuelva esto a la normalidad. Y en este presente te puedo decir que recién ahorita terminando este ciclo escolar que fue la semana pasada, puedo decir misión cumplida, fue el primer ciclo completo. Todavía a los niños les cuesta esta parte de ser tolerantes, de Ujú, entender que tengo que tener desarrollado el intra y el inter. Eso lo voy a llevar toda la vida, Carmen. Toda claro. la vida voy a tener que ser introspectivo y también relacionarme con los demás. Hablando de los conflictos, otro odonto hack, que es lo que estoy llamando en redes sociales, ¿no? La caries tiene que ver en niños, tiene que ver cuando hay esta parte de síndrome de biberón en bebés, Ujú. lo tengo que decir así como a los colegas odontólogos que estén por ahí viendo mis redes, les paso el tip. La caries que presenta y va de la mano, de acuerdo a las leyes biológicas, desde el punto de vista de la decodificación, aunque tengamos una excelente limpieza, 3 veces al día, y utilicemos enjuagues, hilo dental, que nuestra dieta sea baja en carbohidratos y en azúcares. Pero si estamos en un estrés constante, crónico, o tengamos algún trauma o bioshock, que es lo que llamo, podemos tener caries. ¿Qué pasa en niños? La caries que va a tener el niño, y eso lo tengo que decir como tal, tiene que ver con los conflictos familiares. Y efectivamente, la aparición de caries en los 2 dientes de enfrente superiores y en los laterales tiene que ver totalmente con la parte de papá y mamá. Ese es un odonto hack que no lo olviden nunca. No lo digo yo, lo dice toda esta parte de estudios de la decodificación dental, lo dice el doctor Christian Beyer, que tiene un tratado de libro de decodificación en niños. Entonces, fíjense, lo interesante sería, la verdad, muy interesante ver cómo está el estado de dientes de esos niños, ¿no? Fíjate que no soy yo el especialista, la tengo aquí enfrente, pero curiosamente, de Ajá. todos los niños que estuvieron en pandemia tras una cámara, al regresar presencial, híbrido más bien, yo tenía 9 niños, 10 niños, era la Miss que menos niños tenía. Muchos regresaron con aparatos de paladar, ¡Ah! curiosamente. Interesante. Muchos regresaron con dientes con más caries. Entonces ellos decían, es que ya me duele la muela, es que no puedo ir al doctor, Ah, es que... okey, okey. Pero yo les preguntaba, oye, ¿por qué comes más dulce? Bueno, sí, sí como más dulces, pero también he notado que como estoy tanto tiempo dentro de casa, mi mordida, ellos sentían el dolor temporomandibular, la parte pues muscular, ¿no? Y también lo empiezas a asociar al área, pues esta parte de inteligencia y dices, ¿cómo el niño durante todo el día trata de mantener su rutina, pero llega un punto en que la descarga se hace en esta parte, pues que el niño logra reconocer. Ahí tienes desarrollada una inteligencia, un área de una inteligencia que el niño dice, yo sé que siento, estoy aburrido, extraño a mis amigos, extraño a mis mises, extraño mi rutina. Muchos tuvieron pérdidas, Claro. pérdidas que fueron visibles. Tengo una muy personal, tengo 2 hijas y una de ellas me decía, para mí fue impactante ver salir a mi abuelo en una cápsula desde la casa y entendía que para ella trabajar su inteligencia emocional a esa edad fue el usar triple cubreboca y en momentos la careta. Qué difícil situación, pero yo creo que de esto aprendimos mucho, en esta cuestión, pero
Ahora sí, qué interesante lo que acaba de comentar la maestra, que ella estuvo en contacto con los niños todo a el tiempo. nivel Zoom, literal digital y ya híbrido y ahorita ya presencial. Y ahorita presencial, curiosamente, han pasado 3 años, Carmen, y sigue habiendo esta réplica dental. Cada vez más niños con más aparato. Incluso me atrevería a decirte que entre las mises fue una cuestión de shock entre adultos. Y ese cambio de descarga, de usar alineadores, no necesariamente por belleza, por una cuestión de estrés. Necesario, Un adulto claro. todavía le cuesta manejar la emoción. Imagínate un niño. Por eso que estas áreas de inteligencia emocional deben tomarse como un dentista, lo que te decía al principio, como un Ujú. médico que tú llevas a tu hijo a las vacunas sagradamente como toca, porque las emociones no dejan de sentir, No. se agravan conforme a la situación. Tenemos medios bombardeándonos, que ahora, y se van a reír, van a llegar los aliens, ¿no? Que luego va a Y los memes de aliens, ¿no? exacto, que luego va a temblar, que luego pareciera que no, pero eso es un bombardeo a mis emociones. Un niño todavía no tiene el cerebro al 100% desarrollado para entender un simple divorcio. A lo mejor yo te puedo decir un simple divorcio. Claro, Un niño de 6 años un dice, duelo. bueno, estaban peleando y ya no van a pelear más, pero dentro de su cabeza hay toda una proyección a futuro. Ese niño que no trabaja esa emoción va a ser un adolescente temeroso o un adolescente muy rudo que diga, yo no vuelvo a vivir lo que pasé. Qué interesante, muy interesante, Ale. Ale, y a manera de, ya vamos casi a terminar esta gran charla que hemos tenido, que espero no sea la primera ni la última, Así es. vamos a tener más temas. A conclusión, y yo estoy segura que a muchos papás y muchos followers de nuestras redes sociales, tanto de CS Talento, tus redes sociales, que ahorita nos las va a compartir, y de este proyecto de Decodifícate, que ya vieron cómo nos consiente CS Talento. ¿Qué consejo podrías primero darle a los papás? Porque ya vimos que en ese rango de edad, si el niño presenta cuestiones en boca, tiene que ver una cuestión de la relación que hay del núcleo familiar, de la relación de los papás. Primero, ¿qué consejo le podrías dar a los papás en esta cuestión de mejorar o ayudar a sus hijos a que el niño pueda expresar mejor sus emociones? Porque recuerden, y no lo dije yo, lo dijo, tú estás más familiarizada con Freud, y yo Sí, lo que he claro. estado leyendo, que dice que cualquier emoción, y sobre todo emociones Así es. negativas, que no se sacan del cuerpo de una manera asertiva, tarde o temprano se van a manifestar en el cuerpo. Entonces, ¿qué odontohack o qué psicohack? O Vamos a sea, sí, ponerle. psicohacks. Yo El sé que los psicohack. papás no me van a querer mucho por lo que voy a decir, pero es importante, yo también soy mamá. Ujú. Es importante Muy buena que, mamá, por cierto. ay, gracias. Tu mente sana y tu cuerpo sano te va a permitir ser un buen ser humano, un buen padre, una buena madre, un buen empleado, una buena amiga, una buena hija. Y así, todo lo que quieras. Si dentro de tu núcleo tú no estás bien, no Ujú. puedes tener hijos bien. Eso es lo primordial. Ok, Yo no puedo tener miedo y decirle a mi hijo no tengas miedo. Pero claro. es que tú tienes miedo, es que el adulto soy yo. Esa es la crianza antigua. Esa sería la primera. Estar yo en equilibrio, Sí. mente, cuerpo y alma. Ujú. Una de mis redes sociales dice sanando almas, sanando corazones. Y creo que eso es lo Qué importante, bonito. sanar. Ujú. Sí. Entonces, eso sería la primera. Y la segunda, acepta a tu niño como es. Un niño quieto, y los invito cualquier día, vamos a un hospital donde está la gente en oncología, vamos al CRIT, vamos a donde está el CRIT de los trastornos de espectro autista, Ujú. y con gusto les muestro niños quietos. Y no estoy hablando de discriminación, estoy hablando de diferentes escenarios. Un niño que se tira al Ujú. piso, un niño que gatea, un niño que avienta, está vivo, tiene vida, está feliz, está creando, está Claro. conociendo. Es aceptación, Carmen. Aceptación y desarrolla esa parte visible que ves en tu hijo. Qué bien dibujas, aunque haga fulanitos como la que habla y mis hijas dicen que dibujo muy bien, ¿no? O mis alumnos dicen que dibujo muy bien. Lees muy bien, pero yo creo, ¿qué te parece si te doy 15 minutos para cambiar la historia? Cambiar ese paradigma de está mal, así no se hace, no se puede, que te bajes. ¿No sería mejor decir, qué te parece si en vez de estar ahí en peligro, jugamos un ratito a otra cosa? Y, El es otra lenguaje opción cambia. muy asertiva. El lenguaje Sí. cambia. El lenguaje te cambia, incluso en adultos.
Si Sí. yo quisiera arreglar algún problema que tuviera contigo, sería diferente que yo viniera con una actitud disruptiva Ujú, a que llegue contigo y te diga, Carmen, yo cometo tantos errores como tú, discúlpame. ujú, Y claro. vas a bajar el agua, te La vuelves... comunicación, ¿no? En, Asertiva, sí. en un niño es diferente porque tienes que ser expresivo. Hay niños que todavía no entienden esta decodificación. Aquí hay decodificación del lenguaje. A Claro. lo mejor tienes que ser certero y concreto. Y creo que es importante, ante todo, amar tu entorno. Ama a tus hijos, a tus sobrinos, incluso a tus alumnos. Lo que tengas, abrázalo con el corazón. Qué bonito. Muchísimas gracias, Ale. No, Ale, eh, la verdad, algo muy interesante, la charla de hoy. Te agradezco mucho. al Nos hizo contrario. espacio en su agenda. Y Ale, me gustaría que nos compartas tus redes sociales. Por supuesto, mis redes sociales en YouTube son misale-olivares y en TikTok es psicoale-formando y educando, sanando corazones y almas. Qué bonito. Muchísimas gracias, Ale. Y ¿Y qué nos llevamos de toda esta plática? Me gustaría que opinen en los comentarios, creo algo muy interesante. Si ustedes quisieran algún tema, ya vimos, tenemos una gran ponente aquí. Si tienen algún tema que quisieran que nos pudiera ayudar Ale a desarrollarlo o dudas que tengan, ahorita pues fue el tema de cómo desarrollar esa cuestión de inteligencia emocional en los niños y en los papás de los niños y se les dio una pequeña muestra de qué pasa en los dientes de los niños. Entonces, no duden en escribirnos. Y pues muchísimas gracias otra vez. Reitero el agradecimiento también al equipo de CS Talento que nos hizo este stage súper padre. Ahí está todo eso. Y amigos y followers, muchísimas gracias por sus comentarios. He estado checando todos pues, de dónde vienen todos estos fans. Quiero agradecer a todos los fans y followers de Ciudad de México, de todo México, de Perú, de Colombia, de Chile, de España, de Guatemala, de Costa Rica, de Estados Unidos. Muchísimas gracias y Argentina. No me puedo olvidar de Argentina, de mis amigas allá en Argentina. Muchísimas gracias por todo y quédense en línea. Sigan checando las redes sociales de la maestra, de CS Talento y de Decodifica TMC. Reiteramos el agradecimiento a CS Talento y muchísimas gracias por todo. Y cuídense mucho. Gracias, A Carmen. ti, gracias, Ale.